En Rusia, antes de la revolución, el 78% de la población era analfabeta. Y era muy difícil enfrentar una campaña de alfabetización, porque en la ex-URSS existían 146 idiomas. Y varios de esos idiomas, muchos, eran idiomas que no tenían escrita, que eran solo oral. Y entonces, ¿cómo alfabetizar a una persona que aprende a escribir si su propio idioma no tiene escrita? Bueno, consiguieron, acabaron con el analfabetismo. Les voy a dar un ejemplo de lo que significó en el terreno cultural la revolución. Mejor dicho, le voy a dar dos ejemplos. En el año 95 tuve la oportunidad de viajar a Rusia, a Ucrania, a la ex-URSS, ¿no? En ese tiempo ya el capitalismo se había comenzado a restaurar, pero todavía duraban conquistas de la Revolución de Octubre. Una de las cosas que me llamó la atención, y en el libro que después escribí lo menciono, es la cuestión de los teatros. Existía en Moscú, eso escribí, 10 teatros para música clásica, para ópera, tipo el Teatro Municipal de San Pablo. En Moscú. Existían 10 teatros del tipo del Teatro Municipal, eso es lo que escribí. Y me llamó la atención porque ese teatro funcionaba, aquí es para una élite, para el que tiene mucho dinero para pagar ese tipo de teatro, pero ahí participaban los trabajadores y para eso, todo el mundo, y para eso funcionaba de mañana, de tarde y de noche el teatro. Pero fíjense qué interesante, en el último mes, un compañero brasilero, que está en Rusia, me hizo una crítica a mi libro, porque él me decía, está bien, pero no son 10 teatros, son muchos más. Está equivocado eso, no son 10 teatros, son muchos más. Y yo me dediqué en el último mes a investigar, a pesquisar, etcétera, sobre el problema de los teatros en Moscú, para ver porque es una información que me habían dado, yo no conozco profundamente. Bueno, ¿saben lo que descubrí? Tenía razón el compañero, no hay 10 teatros en Moscú. ¿Saben cuánto hay? 281. Teatros de música clásica, de ópera y de show, es decir, no teatrito para una pieza, no, grandes teatros, etc. Es decir, eso expresa un consumo de cultura de masas. Pero aquí hay seguramente compañeros estudiantes aquí, ¿no? Debe haber en esta sala. O compañeros que tienen hijos que estudian y saben los problemas que hay con la educación aquí, ¿no? Bueno, en Ucrania me invitaron para una reunión de un centro académico de estudiantes que estaban en huelga. Y yo les pregunté por qué estaban en huelga. Y ellos me contaron que estaban en huelga luchando por aumento de salarios. Y yo entendí, como las muchas huelgas que hay aquí, que los profesores luchaban por aumento de salario y los estudiantes apoyaban a los profesores. Me imaginé que era eso. Eran huelga para aumento de los salarios de los estudiantes, porque los estudiantes reciben salario para estudiar. Y con la restauración del capitalismo, fueron, vía la inflación, disminuyendo cada vez más el salario hasta terminarlo, porque ahora no existe más. Todo estudiante, cuando entra a estudiar a una facultad, recibe de sueldo el 20% del salario en el primer año, el 20% del salario que va a recibir cuando se reciba y esté trabajando en una fábrica, en una institución. En el primer año el 20%. En el segundo año 40%. En el tercer año 60%. Hasta que llega en el último año el 100% del salario que va a recibir cuando esté trabajando. Pero mi máxima sorpresa con la educación, lo que había sido, son todas conquistas de esa revolución, me la llevé cuando fui a visitar a una compañera obrera de una fábrica. Era una fábrica que tenía 80.000 obreros. En ese momento ya tenía mucho menos porque venía la restauración. Pero esa fue mi primera sorpresa. Mi segunda sorpresa es cuando esa operaria me contó que ella mientras que era operaria, había estudiado para contadora y se había recibido de contadora. Pero cuando terminó el curso de contadora, me contó que estudió ingeniería naval y se recibió de ingeniera naval. Y cuando terminó el curso de ingeniería naval,
entró en el curso de abogacía y cuando la fui a visitar estaba en el 4.º año del curso de Derecho y seguía siendo una obrera en la fábrica. Y yo le dije, vos debes ser un caso raro en la fábrica, ¿no? Y ella me dijo, no, es muy común. Pero yo no entendía cómo puede ser trabajando el ritmo de la fábrica, hacer tanto estudio. Después me explicó y entendí. ¿Qué me explicó? Que había todo tipo de facilidades a aquel obrero que se disponía a estudiar para que pudiera estudiar. Por ejemplo, los horarios de trabajo estaban determinados en función del horario de la facultad. Cuando tenía un examen parcial, le daban una semana de licencia para prepararse. Y después, cuando tenía un examen final, de fin de año, aquellas pruebas de fin de año, tenía un mes sin trabajar para preparar el examen. Entonces entendí. Pero ahí vino la restauración y ella me dijo, pero ahora estoy en el 4.º año de Derecho y no voy a conseguir hacer el 5.º. ¿Por qué? Y porque ahora no tengo ninguna facilidad para estudiar, eso acabó ya.